Ejemplo, indicar si f de z igual z cubo satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann, indicar si f de z igual z cubo satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann y calcular f' de z. Recuérdense que por lo que ya dije que todo se va a ir como en cálculo, nos tiene que dar que f' de z, ¿cuánto va a ser? 3z cuadrado, como derivado en cálculo. Bueno, entonces vamos. ¿Quién es f de z? Esto es z cubo. ¿Quién es esto? X más y por y elevado al cubo. Voy a escribir las ecuaciones de Cauchy-Riemann en polares después para poder usar la notación polar y la representación de Euler. Pero trabajemos hoy solo la cartesiana. Pues quiere decir que f de z, ¿cuánto es? F de z es x cubo más 3 veces y por x cuadrado por y menos 3 veces x por y cuadrado menos y cubo. Menos y por y cubo. Es decir que f de z en cartesianas es x cubo menos 3x por y cuadrado más y factor de 3x cuadrado y menos y cubo. Bueno, entonces, ¿quién es U? U de x y y, la parte real es x cubo menos 3x y cuadrado. ¿Y quién es B? Función de x y y. Esta es 3x cuadrado y menos y cubo. Para verificar Cauchy-Riemann, ¿qué debo de hacer? Calcular esas derivadas parciales. Entonces calculemos quién es ux. Ux, ¿quién es? La parcial de u respecto de x nos da derivada de una suma de derivadas y nos da 3x cuadrado menos 3y cuadrado. ¿Qué más me va a hacer falta calcular? uy. Y uy es, la parcial respecto de y es menos 6xy. Ahora debo calcular las parciales de la función b. ¿Quién es bx? Bx es 6xy. ¿Y quién es by? By es 3x cuadrado menos 3y cuadrado. Ux igual by, dos puntos. ¿Quién es ux? 3x cuadrado menos 3y cuadrado. Es igual a by. ¿Quién es by? 3x cuadrado menos 3y cuadrado. Correcto. Es menos uy igual a bx menos uy. Menos uy es menos 6xy. ¿Es eso igual?
a Bx y Bx es 6xy, correcto, menos me da el más, si cumple con las ecuaciones de Cauchy-Riemann, entonces este es un buen prospecto. Sí. Eso le seleccionan un candidato para las funciones analíticas, pero no le garantizan que sea analítica. Pero en todo caso, ¿qué le permiten? Expulsar a las no analíticas. Pero después, toda dirección la puede expresar como una combinación lineal de una dirección X y de una dirección Y. Entonces vamos a encontrar una expresión general para la derivada más en cualquier dirección y ver que esto va a garantizar un poco más. O sea, su Cauchy-Riemann le da la entrada, le permite por lo menos expulsar a las que no. Ahora, a nosotros, como le digo, más que las que estudiamos nosotros, todas van a ser analíticas, excepto en algunos puntos como la tangente, la cotangente. Pero el punto es que esto nos va a servir en los teoremas integrales. Pero saquémosle un poco más el jugo a esto, a ver lo que va a pasar. Está claro esto, ¿verdad? Y ahora calculemos la derivada, usando el resultado que teníamos. ¿A qué es igual f' de z? Bueno, tenemos dos oportunidades. O lo ponemos como ux más i por bx, y esto ya sabemos que es igual a menos i por uy más by. De ahí venían las ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿verdad? Entonces utilicemos este si quiere primero. Entonces, ¿qué tenemos? Z cubo, que es la función. Derivada, ¿qué nos da? Ux. Aquí está Ux. 3x cuadrado. 3x cuadrado menos 3y cuadrado. Ese es su x. Más y por dx. Y dx es 6xy. Esto es igual a 3 factor de x cuadrado menos y cuadrado más 2 más i por 2xy. Pero x cuadrado menos y cuadrado más i por 2xy, esto es 3 por x más i por y al cuadrado, pero esto es 3 por z cuadrado. Veamos otra, y después le voy a poner una donde truena, como fue el ejemplo que di de la conjugada, de f de z igual z conjugada. Veamos esta y verifiquemos. Pero se nos va a poner un poco fea. Nos va a poner un poco fea porque voy a tener que pasar a las polares y prefiero formular primero las ecuaciones de Cauchy-Riemann en polares. Voy a pasar a una que no es, al ejemplo que hicimos por cálculo directo de límite. Número 2. Indicar si la función f de z igual z conjugado satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y ya demostramos que esa no es analítica, entonces no las va a cumplir, pero verifiquémoslo. Bueno, ¿quién es esto? Esto es f de z, es entonces igual a z conjugado. ¿Quién es z conjugado? X menos y por y. ¿Quién es la función u
En general, función de x y y, ¿quién es en este caso? X. ¿Y quién es la función b? Función de x y en este ejemplo, menos y. ¿Qué tenemos que calcular? Las derivadas parciales para escribir Cauchy-Riemann. Entonces hagamos ux. ¿A qué es igual ux? A 1. ¿A qué es igual uy? A 0. ¿A qué es igual bx? 0. ¿Y a qué es igual by? A menos 1. Primera ecuación de Cauchy-Riemann. Primera ecuación de Cauchy-Riemann. Primera ecuación de Cauchy-Riemann. La primera pide que ux sea igual que by. Vamos a ver si es cierto. ¿Quién es ux? 1. Es igual a, la primera es ux igual by. ¿Es 1 igual menos 1? Falso. No. ¿Se acabó? No cumple una ecuación de Cauchy-Riemann, no es. Deben de cumplir las las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ahora, viene una observación importante. ¿Vieron ustedes en cálculo qué es el operador de Laplace, el laplaciano? Sí. Bueno. El laplaciano de una función phi está definido como ¿qué? Digamos que tenemos la función phi igual phi de x y y. Entonces se llama el operador de Laplace en 3 dimensiones. Hay operador de Laplace en 4 dimensiones y se llama operador de D'Alembert. Y hay operador de Laplace en 5 dimensiones y se llama el operador de Einstein-Kaluza. Y esta es la ecuación del potencial en 5 dimensiones, de ahí viene en 4, en 3. Voy a escribir el de Laplace en 2. Entonces, Laplace de phi, este es el laplaciano. Laplace de phi, ¿a qué es igual? Segunda derivada parcial de phi respecto de x, más segunda derivada parcial de phi respecto de y. Ese es el laplaciano de phi. Toda función, esta es la ecuación más famosa, ahora ya de las más famosas, pero fue la más famosa, digamos, hasta los principios de la mecánica cuántica, 1911. Esto dominó el siglo XVIII, siglo XIX y sigue siendo famosísima y se siguen buscando soluciones. Es laplaciano de phi igual a 0. Es encontrar todas las funciones que satisfacen la ecuación de Laplace en esta que está aquí. Hay que poner condiciones de frontera y a esta se le llama a phi, a toda solución de la ecuación de Laplace se le llama un potencial. Es un potencial, vamos a ver que el potencial de Newton-Coulomb es una solución de la ecuación de Laplace. Entonces, laplaciano de phi igual a 0. Entonces, estas funciones se llaman armónicas. Phi es un potencial y se llama también función armónica. Entonces, ¿qué es una función armónica? O se llama función armónica a toda función de la ecuación de Laplace. ¿Cuál es la ecuación de Laplace? Entonces buscamos funciones de x y y que satisfagan esto. Y aquí está basada la importancia y la gran parte de aplicaciones de la variable compleja en ingeniería y en general en física, en esto que vamos a encontrar ahorita. Bueno, ese fue un recordatorio. ¿Se recuerdan de lo que es el NABLA?
el gradiente. ¿Se recuerdan lo que es el nabla de un campo de potencial? ¿Qué es el nabla? El nabla del potencial phi es igual ¿a quién? Al vector que es la parcial de phi respecto de x, parcial de phi respecto de y. Ese es lo que se llama el gradiente de una función escalar. De ahí está otro operador que nos interesa, es lo que es la divergencia. La pueden escribir como divergencia de un campo vectorial V que tiene componentes V1 y V2, y después viene el rotor. Pero yo voy a volver a esto después cuando exprese el laplaciano con el gradiente y la divergencia, y vamos a ver qué significa para un campo generado por un potencial que satisfaga la ecuación de Laplace. De hecho, el campo magnético no la satisface, el campo eléctrico sí, porque eso quiere decir que existe una fuente para el campo que tiene ese potencial que lo genera, y el campo eléctrico es un campo que tiene una fuente que es la carga eléctrica. La dirección del campo, según sea el signo de la carga, señala para afuera o para adentro por convención, pero no existe el campo magnético, no existe el potencial del campo magnético. Es una búsqueda larga que se ha tenido, que es si existe un monopolo magnético. Y una de las diferencias muy grandes que hay entre el eléctrico y el magnético es que al dividir y dividir y dividir el magneto siempre queda polo sur, se queda un dipolo. En cambio, en la carga eléctrica sí se aísla una sola carga puntual. Entonces vamos a ver qué implicaciones tiene eso dentro de la descripción por un potencial. Entonces vamos ahora a esto. Entonces escribo las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Ux es igual a By y menos Uy es igual a Bx. Bueno. Entonces voy primero a hacer en la primera ecuación por ambos lados d de x. Y hago en la segunda ecuación d de y. Yo tengo el derecho de la derivación, es compatible con la operación de igualdad, entonces puedo derivar por ambos lados que no altero la igualdad, siempre y cuando haga la misma operación. Entonces si derivo, ¿qué me queda de este lado? Uxx es igual a b y ex. Tengo la parcial respecto de y la derivo respecto de x después. Y en la segunda tengo menos u y y es igual a bxy. Y ahora resto la segunda. Yo puedo restar y armar una nueva ecuación generada por estas dos. En el lado izquierdo, ¿qué nos queda? Uxx más Uy es igual a, y por el teorema de Schwarz, las derivadas, al derivar cruzadas las variables, me da lo mismo. Entonces al restar me da 0, teorema de Schwarz. Pero esto, ¿quién es? El laplaciano de U es igual a 0. Segunda parcial de U respecto de X más segunda parcial de U respecto de Y igual a 0 es el laplaciano de U igual a 0. Esta es la ecuación de Laplace. Eso quiere decir que la parte real, ¿quiénes satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Las funciones holomorfas o analíticas. Y en toda función analítica holomorfa, en toda función analítica, su parte real y su parte imaginaria son potenciales, son funciones armónicas, o sea, soluciones de la ecuación de Laplace. Vamos a ver ahorita la otra. Ahora agarro Cauchy-Riemann, Ux igual By y menos Uy igual Bx, y
derivo la primera respecto de y derivo la segunda respecto de x. ¿Qué generamos? La primera nos queda uxy es igual a byy, y la otra nos queda menos uyx es igual a bxx. Y ahora sumo las ecuaciones. De este lado me queda 0 es igual a bxx más byy. Pero ¿esto qué quiere decir? Que el laplaciano de b es igual a 0. Por lo tanto, si f analítica, entonces delta u igual 0 y laplaciano b también igual 0. Si una función es analítica, su parte real y su parte imaginaria son funciones armónicas, o sea, son soluciones de la ecuación de Laplace. Por lo tanto, va a haber una aplicabilidad de lo que es la variable compleja a través de las funciones analíticas para construir potenciales en fluidos o en el fenómeno que estemos estudiando. Y ahí paramos hoy. Yo creo que está claro, ¿verdad? Y no tengan pena que esto lo van a manejar bien. Tal vez les entregamos un ejercicio mañana rápido. Así. Solo uno. O si no, pues no, entonces después de Semana Santa les entregamos uno. Sí, ¿verdad? Mejor no. No fui muy rápido, ¿no? Por ratos dije yo voy muy... Que por un rato, ¿se veía bien el pizarrón? Sí, se veía bien. Ah, vale.